La cocina kasher. En torno al kashrut, vamos a hablar de qué es el kashrut, ¿sí? ¿Qué significa el kashrut? ¿Qué es kedushá? Algunas expresiones importantes en la hora de definir las temperaturas están en hebreo, entonces una vez las escribamos pues ya sabemos, esto refiere al grado de temperatura que se debe alcanzar para la cocción, ¿sí? Entonces no vamos a estar tan perdidas. Vamos a estar hablando sobre el consumo, la cocción específicamente. Este libro es específicamente solito de leche y carne, de cómo preparar esos alimentos sin mezclarlos, las medidas que se deben tomar en los utensilios que usamos, las separaciones que se debe hacer en los lavados, ¿sí? En qué casos uno podría comer en la misma mesa con una persona que de pronto está comiendo carne y yo estoy tomando leche. Básicamente es todo sobre los utensilios, sobre el cuidado que se debe tener con las vajillas, ¿ok? La separación de los utensilios, me parece que esto va a ser supremamente importante para las que están retornando y para las que todavía no saben el manejo, cómo hacerlo en su casa, porque las leyes de kashrut es lo que identifica al pueblo, ¿sí? Una de las cosas más importantes dentro del judaísmo es cuidar las leyes de kashrut. Entonces vamos a empezar en este libro muy especial que se llama La cocina kasher. ¿Están listas? Quisiera hacerles una introducción aquí a nuestras oyentes y asistentes. Dice aquí que el Todopoderoso, dice el Zohar, que el Todopoderoso observó la Torá y creó el mundo. Ello significa que quien creó el mundo nos entregó el manual de su empleo. Esto es muy claro. El Todopoderoso es el creador, pero al igual que nosotros cuando compramos un electrodoméstico, todo tiene un ¿qué? Un manual. El Todopoderoso nos ha dejado ese manual para conducirnos en este mundo. Dentro de esos manuales está un mandamiento en el cual se va a basar nuestras siguientes charlas sobre el kashrut, y es más bien la prohibición de cocinar o consumir carne y sus derivados junto con leche y sus derivados, ¿sí? No se infiere de ninguna casualidad lógica, ya que la Torá no reveló su razonamiento, como ocurre en el caso de otras ordenanzas, la Torá con respecto a la ingestión de alimentos prohibidos. Entonces, no hay una razón, no hay un porqué, aunque científicamente o médicamente le pueden decir a usted, no consuma carne y luego leche porque eso le va a sentir mal, le va a hacer mal a su estómago. La Torá nos manda y no nos da una explicación que a nuestro juicio sería lógica. Explican nuestros sabios que al consumir carne de animales prohibidos, ¿qué hace esa carne? Transmite las cualidades típicas de su carácter al ser humano, ¿sí? Si usted come cerdo todas las veces, va a terminar comportándose como ¿qué? Como un cerdo. Realmente eso es lo que dicen los sabios. Entre más uno carne come, más alimenta su carne. Y comer animales impuros va a traer eso a su vida. ¿Qué hace el animal de carroña, por ejemplo? Que le roba. Y come de lo que está muerto, ¿sí? Imagínense una persona comiendo de ese tipo de animales. Dice nuestros sabios que esas cualidades se transmiten al carácter del ser humano. Siendo así, el hombre se desarrolla y se forma física e intelectualmente en base a tales cualidades. Somos lo que comemos, somos lo que creemos y conocemos. De acuerdo a este criterio, la conducta humana se verá directamente condicionada por la ¿qué? La alimentación, la refinación, la suavidad de la conducta y hasta los pensamientos dependerá que la carne de estos animales feroces y de hábitos impuros no pase a formar parte de su organismo.
¿Ok? De pronto usted es muy feroz, está comiendo mucho ¿de qué animal? Eso es lo que dicen nuestros sabios. Si tú comes de cierto tipo de animal, esas características se te transmiten. Escuchando sobre este tema me llamó la atención algo que no sé hasta qué punto sea cierto, pero cuentan que una persona estaba en un estado crítico, ya de muerte, necesitaba un trasplante de uno de sus órganos. Y que llegó el trasplante de una persona que ya había fallecido. La persona se salvó, le hicieron su trasplante con éxito y de un momento a otro le empezó a gustar los caballos. Quería los caballos, jinetear un caballo, estar con un caballo, acompañada, viéndolos, qué bonito, cómo caminan y el paso, y ella no entendía de dónde aquí salió su pasión por los caballos. Cuenta la historia que la persona a quien le donó ese órgano era una persona apasionada por los caballos, ¿sí? Y que ella al recibir una parte de él, una parte de su vida, algo se le transmitió a través de ese órgano. Y en esa misma enseñanza hablan del corazón, hablan de varios implantes que han sido puestos en personas y que confirman que precisamente el cambio que esa persona recibió venía del ser de la otra persona, de la forma de ser de esa persona. Entonces, algo parecido dice con lo de la carne, que cuando consumimos cierto tipo de carnes, eso se transmite a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. ¿Ok? En realidad, la realidad cotidiana que refleja la prensa y los demás medios masivos de comunicación en el orden del vandalismo, la criminalidad, la violencia en el seno de la sociedad humana, da fe a esta afirmación de nuestros sabios en su referencia a los efectos de la ingestión de animales impuros para el hombre, como lo señalamos en el párrafo anterior. Acá está diciendo el autor que lo que uno escucha en las noticias, perversidades y maldades y casi cantidad de cosas aberrantes, tiene mucho que ver con lo que esa gente come. ¿Ok? A modo de ejemplo, tengas en cuenta la siguiente observación. ¿Están listas? Como ejemplo de que esto es verdad. El porcentaje de crímenes en el pueblo judío fue insignificante a lo largo de toda la historia en comparación a las naciones dentro de las cuales moró, ni mencionar la escasísima e insignificante proporción de alcoholismo y de drogadicción, de enfermedades que en estricto régimen de alimentación coadyuvó a cortar la raíz, impidiendo la aparición de cualquier tendencia hacia tales vicios en nuestra comunidad, a pesar de la negativa imagen y conducta de sus vecinos durante siglos. Si bien es cierto que esta explicación es veraz y además factible de comprender cuando se trata de la ingestión de animales impuros o de hábitos violentos, no tendremos la misma suerte si intentamos una justificación lógica de otras normas de Kashrut, de las otras normas de Kashrut, como ser la relativa a las mezclas de la carne o la leche. Por ejemplo, la Torá permitió consumir carne y leche por separado en diferentes tiempos, pero prohibió terminantemente hacerlo juntos. Dicho precepto se inscribe en lo que menciona el Talmud, de que todos los preceptos fueron meticulosamente establecidos como el propósito de fundir y forjar mediante esto ejercicios de disciplina, la voluntad del judío para el servicio de su Creador y en relación a su prójimo. El Eterno quiere que tengamos una disciplina. Les voy a decir, esta semana estuve en una capacitación de alimentos, ¿cómo se llama esto? Manipulación de alimentos. Curso de manipulación de alimentos. ¡Qué sorpresa tan grande! Al darme cuenta que todo lo que esa persona explicaba son normas de Kashrut. Cómo asear las cosas, cómo usar los utensilios. Todos son normas que usted encuentra en el judaísmo, normas de Kashrut. Normas de higiene, normas de separación. Es increíble
¿Me hago entender? Tanta sabiduría que viene de la Torá, que viene de nuestros sabios, actualmente utilizada para enseñar en restaurantes, en todo, porque son normas que todas las personas que manipulan alimentos tienen que cumplir. El aseo de las manos, el aseo personal, el aseo del lugar, la separación de los utensilios, esto no se debe mezclar con esto. Entonces vemos la importancia. El Eterno quiere que nos disciplinemos, ¿cierto? Que tengamos la voluntad para hacer esto. Y yo sé que las que nos están escuchando van a decir, bueno, pero es que no tengo ni idea cómo hacer esto. Pues lo vamos a aprender y lo vamos a hacer, empezar desde nuestras casas. ¿Cómo vamos a separar los utensilios? Lo vamos a aprender aquí. Debemos tener unos utensilios para lo de leche y debemos tener unos utensilios para lo de carne, debidamente marcados, ya sea por colores o en lugares diferentes, de tal forma que en el momento que usted cocina algo que tiene carne, no va a utilizar los utensilios que están a la derecha, que corresponden a la leche. En el caso, si están a la derecha o a la izquierda, eso ya depende de su gusto, ¿sí? Entonces, pregunta el Talmud: ¿acaso existe diferencia alguna para el creador del universo en qué sitio de la cabeza se lleva a cabo la matanza? ¿Qué relevancia tiene si la cabeza será removida empezando por la nuca o por la garganta? Ustedes saben que una de las normas de Kashrut es matar al animal de cierta manera. Entonces uno puede decir, ese animal es kosher porque se le mató de cierta manera. No es prohibido por la Torá, se puede comer, pero aparte de eso se le hizo un desangrado perfecto. Entonces aquí el Talmud explica, ¿qué diferencia hay si yo le corto así o si yo le corto así? ¿Ok? Dice, replica el Talmud, es evidente que todas las ordenanzas fueron meticulosamente establecidas con el único propósito de perfeccionar la voluntad y la devoción del judío hacia su creador y con relación a su prójimo o a su cónyuge. En dos lugares es posible encontrar un intento de explicación de motivos de la existencia de este proceso. Lo vamos a ver. ¿Por qué el Eterno quiere que se haga así y no así? ¿Qué quiere desarrollar Él? La devoción y la voluntad en nosotros. ¿Con qué devoción lo hago? ¿Con qué voluntad lo hago? Entonces, por un lado, Rabbi Moshe ben Maimónides, gran rabino y filósofo de España, ¿ok? En el 1135 y en el 1204, en los años, en la época, explica que la Torá viene a advertirnos que no hay que imitar las costumbres de los idólatras, de ofrendar sacrificios mezclados con carne y leche cocidos. Esto lo decía Maimónides, porque al principio decíamos que el Eterno nos manda cosas que a veces no tienen explicación y que no tenemos una explicación clara o lógica a nuestro entendimiento porque Él dice que leche y carne no. Entonces, una de las explicaciones de Maimónides dice que es para advertirnos a no hacer las mismas prácticas de los idólatras. Por otro lado, el Minhat Hinut menciona que es un método recurrente entre prácticas idólatras con el objeto de que a través de la explícita mezcla vengan a unificarse simbólicamente a estos dos elementos, carne y leche, distintos pero en el mismo origen, con un clarísimo fin esotérico. Entonces ese es otro punto de vista, que algunas personas idólatras en el pasado mezclaban esto con un fin místico o esotérico, que se aleja de lo que es la emuná en Hashem, simplemente confiar en que esa mezcla podía hacer algún efecto en ellos. Entonces dice, Nachmanides explica que la carne con leche no se caracteriza como alimento abominable, tal como la Torá se expresa con respecto a los demás alimentos, taref. En cambio, el extraer leche y cocinarla con la carne de la misma vaca, aun si no fuere de su propia madre, es un acto de crueldad, ya que refleja una falta de piedad y delicadeza. ¿Cómo Hashem ama su criatura? ¿Cómo Hashem ama su creación? Que le parece cruel que uno tome leche
y carne, porque de alguna forma, aunque no es la mamá, pertenecen a su misma especie, de alguna forma es crueldad. Miren qué lindo es esto. Dice aquí, es un acto de crueldad, ya que refleja una falta de piedad y delicadeza, cualidades de las cuales el pueblo judío se distancia radicalmente. Entonces eso es muy cruel. Por eso es que uno con los animalitos no puede ser cruel, no puede castigarlo, no puede pegarlo, no puede dejarles aguantar hambre. En el judaísmo los animalitos, si usted tiene animalitos, ellos comen primero, ¿sí? No espera ahí a sufrir cruelmente hasta que usted termine y lo que le sobra les da. No. Mi más claro deseo es poder explicar este tema con la máxima claridad posible y así poder sembrar entre mis hermanos judíos hispanoparlantes. Esto es para nosotros. Miren, a veces uno ignora esto. ¿Qué pasa si esto estuviera solamente en un idioma que no entendiéramos? Nos perderíamos una cantidad de riquezas. Este hombre, el Eterno lo usó para nosotros, hispanohablantes, la motivación por el estudio y la práctica de la halajá y por ende restablecer aquello que ha sido fortaleza durante nuestra historia. La pregunta, respuesta, inquiriendo nuestra Torá, que es interpretar el mundo y su sentido. Qué bonito, ¿verdad? En torno al kashrut, la palabra hebrea kasher, ¿qué significa? ¿Qué significa kasher? Significa apto, lícito para comer en este caso, ¿ok? Porque es que a veces uno dice, no, es que esta cosa nos, oiga, pero uno asemeja siempre lo kasher con lo que se refiere a comer, pero es un título que se ha llevado, ha trascendido a otras cosas. Esta mikve no es kasher, y uno dice, oiga, pues yo no me voy a comer la mikve. Esta Torah no es kasher, pero yo no me voy a comer la Torah físicamente. Se refiere a que es apto, lícito o permitido según las leyes de halajá. ¿Ok? En este caso, como estamos hablando del kashrut, pues tiene que ver con cosas que se comen. Entonces, ¿qué significa kasher? Apto, lícito, en este caso, para comer. Y viene de una palabra de la raíz de kashrut. Kashrut, a su vez, sustantivo de kasher. Este es el conjunto de leyes dietéticas y reglas para la preparación de los alimentos. Entonces, cuando hablamos del kashrut, nos estamos refiriendo a las leyes dietéticas, a las reglas para la preparación de los alimentos. Ok. Entonces, basado en qué es kasher, en qué es apto, basado en los animales que el Eterno nos permitió consumir de Vayikra capítulo 11. Aquí no vamos a pensar en otros animales que no están dentro de la lista porque ya no sería kasher así tú quieras hacerle el kashrut, así tú quieras matarlo de la mejor manera, así tú quieras prepararlo de la mejor manera. No, si no es kasher usted no puede ni pensar en comerlo. Bueno, entonces dejemos bien claro este concepto de kasher. No nace a partir de motivaciones sanitario-profilácticas, ¿ok? No nace de eso. En el libro de Vayikra, la Torá, Pentateuco, se nombra explícitamente el kashrut, que son las leyes dietéticas y reglas para la preparación de alimentos, como kedushá, o sea, qué santidad, dándole así un matiz importante de instrumentos que conduce precisamente hacia esa santidad, esa kedushá. Todavía más, la morfología de la palabra kashrut es descomponible en dos partes, que y como y shar, recto y derecho, como se dijera una vida instrumental para alcanzar un mayor grado de kedushá, de santidad y rectitud. O sea, la palabra aquí la dividen en que el kashrut lo dividen en dos, ¿cierto? En que y en y ashar, que significa que significa cómo y shar significa recto o derecho.
¿Por qué hacemos esto? No solo dice aquí, no por motivaciones sanitarias y que no me voy a enfermar, aunque está comprobado que si uno mezcla ciertos alimentos se enferma. Lo hacemos por buscar la santidad. ¿Qué vimos al principio? La devoción y la voluntad a Hashem es lo que hacemos. Mire, eso es clave. Devoción y voluntad. No es lo mismo que si usted cocina y echa todo ahí, a que si usted hace su desangrado. Hay una devoción, hay una voluntad de obedecer a Hashem. ¿Ok? Entonces, por otro lado, podemos pensar que el kashrut como una solución inteligente al ciclo destructivo que engendra este afán asimilador, devorar del hombre en la sociedad, una tentativa que entraña un imperativo de ordenar estas expulsiones. Es así como el punto de referencia de donde arranca el kashrut se encuentra en el relato del libro de Bereshit del Pentateuco sobre el Malbul. ¿Qué es el Malbul? El diluvio universal. Antes de este hecho, ¿el hombre qué era? Antes de ese hecho, ellos hacían orgías, se comían. No, pero ¿qué comían? Antes del diluvio. No comían carnes, comían vegetales, ¿cierto? Posterior a este incidente, el hombre será autorizado para sacrificar animales con el fin de ingerir carne. En el Tratado de Sanedrín del Talmud babilónico, cuando se dice así es babilónico, se cuenta que el Malbud fue una respuesta a la desintegración y corrupción de la generación. O sea, y es así, ¿no? Dice que el pueblo estaba tan apartado de Hashem que cometía tantas cosas malas, ¿sí? Hasta el más pequeño estaba depravado. Dice, Noach, entre las cuales se contaba mayormente la violencia en la apropiación indebida, el desorden en la conducta sexual, es decir, un entregarse por completo a las pulsiones destructivas. La carne permitida para el consumo humano vendrá como una forma de dominar la violencia en el hombre dentro de conductas no destructivas. Y esto, la Torá lo entenderá como un proceso de consumo y faenamiento se hace bajo ciertas regulaciones, cuyo conjunto conocemos con el nombre de kashrut. O sea que eso lo vemos desde la historia. Kashrut son las leyes dietéticas y reglas para la preparación de los alimentos de una forma kasher, de una forma correcta, de una forma permitida. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo aquí. Aparte de la prohibición que recae sobre la sangre, nos encontramos con que la Torá nos indica dos signos de reconocimiento de animal comestible en el caso de mamíferos. Obviamente, los mamíferos deben tener pezuñas hendidas y doble estómago, que incluye el doble estómago, es ese rumiar. Fíjense, volvemos a hacer la aclaración, estamos hablando de animales permitidos, ¿sí? Si nos sugiere la pregunta por la casualidad de estas obligaciones de kashrut, la respuesta es más evidente de lo que se podría intuir a priori. La Torá quiere, antes que todo, delimitar leadlil en hebreo, porque sabe mejor que nosotros en el sentido significado, es consecuencia de la diferencia de la distinción de kashrut, porque Israel es el pueblo separado y distinguido que constituye su camino hacia la kedushá, hacia la santidad. Por eso les digo, no podemos decir que vamos en un camino al ser judío y no guardamos kashrut. Es una de las, y lo hemos hablado en el Shulchan Aruch, es una de la identidad del pueblo, el kashrut. ¿Ok? Ahora bien, en el sistema de los misbot, los preceptos, que son la base de la halajá, ¿qué es la halajá? El camino por el que es el código de las leyes judías, el camino por el cual se debe seguir. El kashrut es considerado dentro de las llamadas misbot, o sea, reglas, son normativas que en este caso la diferenciación conductal del hombre kasher. Históricamente se ha visto que este tipo de misbot son difíciles de cuidar.
El Talmud nos explica que estas misbot son las que cuestionan a Israel y las naciones del mundo. Preguntan por ellas infatigadamente, tratando de anularlas. Nos conocemos y sabemos que si no entendemos la razón para hacer algo, entonces no tenemos la razón por qué hacerla. No siempre la explicación de un fenómeno es racional, aquella razón que es en herencia de la lógica. Si hablamos de justificación para una normativa tal como el Kashrut, ¿qué mejor prueba que la existencia del pueblo de Israel? Vivo y pensándose de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros ahora. En síntesis, en el sentido de la continuidad donde la funcionalidad de los misbot legales se ubica, la Torá es principio de vida en la evidencia que somos una identidad única y separada. Pero la unicidad y la separación son conductas dinámicas, no meras herencias pasivas de ribetes folclóricos. Y precisamente el Kashrut es una de las más importantes en el límite de la humanización, que es en nuestro pacto con Elohim. Una de las cosas que nos va a diferenciar es cómo comemos. ¿No les parece supremamente importante aprender las leyes? Entonces no se lo pierdan, la próxima clase empezaremos con este tema del Kashrut, específicamente leche con carne. ¿Cómo separar esto? ¿Ok? Baruch Hashem.